Los días voy a explicar el verbo modal to should. El verbo se traduce como debería, se utiliza para recomendar, aconsejar y opinar. También se usa como obligación e incluso expectativa o previsiones. Un ejemplo sería he should smoke, we should go to sleep. Forma negativa sería he should not sleep late. En esta parte iríamos ya a los ejemplos, que en el primero está allá en el lead, yo estoy durmiendo, entonces colocaríamos el verbo should, I should sleep, o sea que lo cambiaríamos en el punto B y colocaríamos el verbo should. Lo mismo se haría en el tercer punto, I should need to skate a check. En el siguiente punto se colocan en forma afirmativa, como se muestra en la primera. Un ejemplo sería my clothes are dirty, I should wash them. Otro ejemplo en el punto B sería Tom is late, he should go to the bed. You are sick, you should see a doctor. En el punto 2, 3, 4 y 5 se colocarían con el ejemplo que se explica arriba, A, B y C. En la parte de abajo, ejercicio punto 2, completar las sentences usando should o should not. En forma negativa vamos a completar las oraciones. Student should come to class every day. Student should not cut class. En ejercicio 2 van a completar con el verbo should oraciones afirmativas y oraciones negativas con el verbo should, dependiendo en cada oración que es lo que nos dice la oración principal. La primera nos diría we should waste your money things you do need. Entonces sería we should not waste your money. El mismo ejemplo sería para el punto 4, 5, del 5 hasta el 9. En el tercer punto van a hacer un octavo de cartulina, hoja de blog en el cuaderno, un aviso utilizando el verbo should. Acuérdense que el verbo should se pueden hacer avisos, prevención o expectativas, teniendo en cuenta a los niños que se les decía, en el colegio no tirar basura en los corredores, no correr, no golpear a los compañeros. Entonces con esas palabras se pueden utilizar con el verbo should para hacer un aviso pequeño, escriben la oración y de ahí hacen un dibujo alusivo a la oración que están haciendo con el verbo should. El verbo should se utiliza para todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, they, should. No cambia como en la anterior guía, que cambia en presente simple, no cambia. En should queda en forma infinitiva igual en todos los pronombres. Como en la guía anterior, si cambiaba los verbos en presente simple, teniendo en cuenta cómo finalizar los verbos. En este no, que este es un verbo modal y no cambia. Se coloca el pronombre, el verbo should y el verbo que le sigue en infinitivo o presente simple. No se le agrega ni nada, sino su verbo queda en forma infinitiva, como el ejemplo que nos da en
En A, my clothes are dirty, ahí sale I should wash them. También nos dice que es para dar avisos, como les dije en el ejemplo anterior. Se puede colocar, acá nos explica que se puede colocar, cómo se puede colocar en forma correcta. Acá nos muestran dos ejemplos que está en forma incorrecta, que he should goes no se utiliza así, ni he should to go tampoco, solamente should go. También se utiliza en forma negativa, you should not leave your grandma's boots at home. Forma negativa le agregamos should not. Y también se puede hacer la contracción de you should not leave your grandma's boots at home. Entonces se hace la contracción del not al lado del verbo should y se coloca el verbo que le sigue en forma infinitiva, I live. De esta forma se hacen las oraciones negativas para poder realizar la actividad. No se coloca el verbo should, el pronombre y verbo to be después should, no, solamente pronombre, should y el verbo en forma infinitiva. Para hacer las oraciones que están en el punto 2, esta es la oración principal, ustedes tienen que transformarla con el verbo should. Con el verbo should solamente van a cambiar el verbo to be, no puede ir el verbo to be, entonces agregarían el verbo should. I should sleep late, podría ser. Yo me acosté, yo debería acostarme temprano, no tarde. Entonces sería en esa parte el ejemplo. Otra sería I need to catch a jet. Ahí colocaríamos I should need to catch a check. Yo debería hacer yo necesito hacer un cheque. I had to the haze. Yo tengo dolor de dientes. I should go to the doctor. Yo debería ir al doctor. O I should see a doctor. De opciones se pueden dar. Dependiendo de la oración, ustedes van a construir una oración con el should. La oración acá les da la oración principal. Ustedes construyen la oración con el verbo should, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa, como está explicado arriba del ejercicio número 2. Teniendo en cuenta las actividades, teniendo en cuenta la valoración de saberes previos, donde se le explica forma de resumen, que es el verbo should, se va a tener en cuenta para hacer la guía. Los puntos que están ahí a continuación. Teniendo en cuenta la oración principal, se va colocando el verbo should y el complemento de la oración. En la primera, como dije, I am sleepy, no se puede colocar el verbo I am, sino I should sleep late. No deberías dormir tarde. Ese es un ejemplo que se le da como está en la parte de arriba del ejercicio 2. De esta forma muestra varias oraciones, cómo se utiliza el verbo should y el verbo que le sigue debe estar en forma infinitiva, no se cambia, no se le agrega s, como está acá en la parte derecha que muestra he should goes, no se coloca de esa forma porque es incorrecto, solo va el verbo al lado del verbo should en forma infinitiva. Como dije anteriormente, todos los pronombres van acompañados del verbo should.
Verbo should no cambia en ninguna persona, queda el mismo verbo en forma infinitiva. Va acompañada del verbo go en forma infinitiva. No se le agrega ni s ni nada porque no es presente simple, sino es un verbo modal. Should, que es para avisos, expectativas que se hacen en la vida cotidiana. Teniendo en cuenta esta pequeña explicación, en el segundo ejercicio se va a realizar las demás oraciones utilizando el verbo should en forma afirmativa o negativa. Lo mismo en el ejercicio punto 2, van a completar con el verbo should en forma afirmativa y negativa las oraciones que aparecen ahí. En la tercera dice we should not waste your money things we don't need. Nosotros no deberíamos gastar nuestro dinero en cosas innecesarias. Entonces sería should not. Dependiendo lo que dice la oración principal, se coloca should not o should, teniendo en cuenta la explicación resumida en la parte de arriba de los ejercicios. Ahí explica en forma breve cuándo se utiliza el verbo should, cómo es la forma de utilizarlo, forma afirmativa y negativa, cuáles son las formas incorrectas que no se debe colocar con el verbo should. También el verbo should, cómo se puede contraer el not. De esta forma explica el verbo should, que se utiliza en cosas cotidianas que hacen los estudiantes. Como dije anteriormente, los ejemplos que le di de los estudiantes que no deberían hacer en la institución, o ahora que estamos en cuarentena, no salir de casa, no ir a correr a los parques. Todos esos ejemplos les sirven a ellos para afianzar este tema del verbo modal should. Teniendo en cuenta todos esos verbos que utilizamos cotidianamente, podemos tener en cuenta para realizar el punto 3, que va a ser un octavo de cartulina, pero si no hay octavo de cartulina, no, una hoja de blog en el cuaderno se realiza, se toma la foto y se envía la actividad. Teniendo en cuenta avisos, se pueden hacer en oraciones que no deberían hacer en su casa, en la escuela, avisos que ellos tengan en cuenta de realizarlos y dibujarlos, hacer un pequeño dibujo en la oración que van a realizar con el verbo should. Teniendo en cuenta la actividad de valorización de saberes previos, donde nos explica el verbo should. Acá nos hace un qué es el verbo should, se traduce en español como debería, se utiliza para recomendar, aconsejar y opinar. También se usa para obligaciones, incluso para expectativas o previsiones en forma afirmativa. En forma negativa se utiliza el verbo should. ¿Cómo se debería utilizar? Todo este sabores previos se utiliza para poder realizar esta actividad. Al final de la guía hay una bibliografía o webgrafía, que están unas páginas de web que pueden utilizar para realizar o mirar más sobre este tema. Pueden utilizar estas páginas web. También pueden utilizar el YouTube. Escriben verbo modal should para niños y ahí aparece también cosas cortas para los niños. De acuerdo al tema, ustedes buscan en estas páginas y ahí les aparece.
Ahí les aparece el verbo should.